Y hola a todos y bienvenidos a este martes de recomendación. Este martes es muy interesante porque vamos a hablar de un caso real, de esos casos que superan totalmente a la ficción. Verán, la persona que están viendo en su pantalla se llama Didi Blanchard. Esta mujer fue encontrada muerta el 14 de junio de 2015 en su casa en el condado de Greene, Missouri, en Estados Unidos. La encontraron con múltiples puñaladas, recostada boca abajo en su cama y cubierta con las cobijas totalmente. Lo primero que pasó por la cabeza de pobladores y vecinos fue: ¿dónde está Gypsy Rose? Gypsy Rose era la hija de Didi Blanchard y según todos tenía leucemia, asma, distrofia muscular y además tenía solo la capacidad mental de un niño de 5 años. La muchacha no podía caminar, usaba silla de ruedas, me parece que acababa de cumplir los 18 años o tenía 15 o 16, no estaba muy claro quién era, pero trataron el caso como si hubiera sido una menor de edad y entonces toda la comunidad se puso a buscarla. ¿Por qué? Porque no estaba en casa. La silla de ruedas sí había sido encontrada ahí, entonces si no estaba se la habían tenido que llevar. Entonces era algo muy preocupante, toda la comunidad tenía a esta niña en sus pensamientos porque sabían todo lo que tenía y todo lo que estaba luchando por sobrevivir. Y aparte la comunidad quería muchísimo a Didi, a la mamá, porque esta mujer había consagrado su vida al cuidado de esta niña. Ella misma lo decía: yo nací para ser la mamá de Gypsy, porque cualquier otra persona a lo mejor ya la hubiera dejado internada o la hubiera dejado relegada en casa con solo la ayuda de alguna enfermera, que vayan ustedes a saber si la iba a cuidar bien o no. No, esta mujer había dedicado toda su vida por completo al cuidado de esta niña, que desde que era muy pequeña había empezado a manifestar todas estas enfermedades y entonces, pobrecita, no tenía pelo la chica, o sea, estaba muy mal la joven. Entonces, la preocupación: la mamá está muerta, ¿dónde está la niña? Todos se pusieron a buscarla. Mientras tanto, les cuento cómo fue que encontraron a esta mujer muerta en su propia casa. Ese día, el 14 de junio, aparecieron en el Facebook que tenían compartidos Gypsy y Didi unos mensajes muy extraños que decían: la perra está muerta, y otro que decía eh, y a su pequeña inocente hija la violé y la secuestré o algo así. Y todo el mundo, ya saben, en el Facebook me parece que era, diciendo: oh, ¿cómo? Si esta es una broma, es muy mala, ¿quién eres? ¿Acaso les hackearon la cuenta? Entonces una de las vecinas les llegó este mensaje y fueron a ver, tocaron, no llegaba, llamaron a la policía por los mensajes, la policía allanó la casa y fue cuando pudieron encontrar el cadáver y empezó toda esta historia. ¿Qué hicieron? Bueno, rastrearon los mensajes que habían sido enviados y encontraron una casa donde había un joven que tenía algunos problemas mentales, algún problema como de esquizofrenia controlada. Y pues obviamente la policía rodeó la casa, empezaron a vocear que salieran todos con las manos en alto. Salieron los padres del muchacho, no salió el muchacho estaba en su habitación del segundo piso. Llegaron a sacarlo y qué sorpresa que encontraron ahí a Didi, que era la novia del muchacho, y se habían ido a vivir juntos. Y ahí empieza a desentrañarse esta maraña de mentiras terrible que sometieron a una niña a mucho dolor y que ocasionaron el asesinato de una mujer. Ahora, la recomendación en este momento se llama The Act, el acto. Es una serie de Hulu, por lo tanto no ha llegado a México porque a Hulu no se digna venir, pero pues eso quiere decir que tienen pista libre para preguntarle a Papi Google dónde puedo verla y checarla por la red. La verdad es una serie muy buena, si bien a lo mejor tiene algunas
problemas, no de actuación, la actuación es muy buena y la historia también porque les digo, va siguiendo este caso del que estamos hablando. Pero sí hay cosas como de que son los ochentas y parece todo muy falso y cositas así. Que sin embargo, solo si eres muy fijado como uno que va buscando ya el hilo negro ahí perdido, la gota mal puesta. Pero es una serie bastante recomendada. Los protagonistas son Joy King como Gypsy Rose y Patricia Arquette como Didi Blanchard. Patricia Arquette, la verdad no me pareció Patricia Arquette, no la reconocí de primera instancia, ya luego dije, ah, sí es ella, está muy buena. Me encanta porque Juliette Lewis aparece en algún momento de la serie, no les voy a decir, pero me fascinan estas dos personas muy de mis tiempos juveniles, entonces que estén Patricia Arquette y Juliette Lewis juntas en la serie se me hace maravilloso, aunque nunca se encuentran, entonces what, pero es una serie muy interesante, te van planteando, ya sabes, de este tipo de series que lo que ocurrió en el pasado y lo que está pasando ahorita y luego te van poniendo la investigación policíaca y todo lo que está pasando desde quizás el punto de vista de Gypsy Rose. Entonces vas descubriendo qué es lo que está pasando, cómo se orilló a hacer lo que hizo. No voy a contar nada más, esta es la recomendación, The Act. No voy a contar nada más en este momento porque en este momento voy a empezar a hablar de el caso real. Entonces, si ustedes quieren ver la serie sin saber absolutamente nada, la verdad lo que yo les dije son simplemente los titulares y lo que se nos fue diciendo de a poquito que llegó aquí a México sobre el caso. Pero ustedes van a ver la serie, se van a adentrar más, van a ver qué es lo que estaba ocurriendo, van a ver cómo esta niña se fue, vino, qué pasó. Y de verdad les va a gustar mucho, me parece que son 8 episodios, es una miniserie, los 8 episodios comienza y termina la historia, no hay más, entonces se la pueden maratonear cualquier día y hasta aquí, entonces voy a empezar a hablar del caso y aquí va a haber spoilers. Gypsy Rose nació en julio de 1991 en el matrimonio de Didi y Rod Blanchard, que terminó poquito después de su nacimiento. Didi pues no era de las que estuviera feliz estando sola, entonces muchas veces empezó a ir y a rogarle a Rod, por favor, vuelve, tu familia te necesita y bla, bla, bla. Al final, que no lo consigue, opta por irse a vivir con su madre y su hermana. La familia dice que como a los 3 meses de edad, Didi empezó a decir, mi hija tiene algo mal, mi hija tiene algo mal, tiene algún trastorno, tiene apnea del sueño, los médicos la revisaban y no encontraban nada. El problema ocurrió realmente cuando la niña cumplió 7 años de edad, porque se cae, sufre un accidente en la rodilla y pues Didi empezó a preocuparse muchísimo, a decir no solamente es eso, tiene condiciones muy serias, entonces la puso en una silla de ruedas, le dijo te vas a quedar aquí porque necesitas curarte, no puedes andar caminando por ahí porque mira lo que pasa, te lastimas, todo es por tu salud. La sacó de la escuela y empezó a enseñarla en casa porque en la escuela podían pasarle mil cosas porque ella era muy frágil, según decía Didi Blanchard. El papá de Didi y su esposa empezaron a pensar que esto estaba mal, que realmente la niña no tenía nada. Entonces, al empezar a decirle estas pequeñas sospechas, a revelarle estas pequeñas sospechas a Didi, ella optó por un día abandonar la casa sin decir nada y listo, ¿no? La esposa del señor Blanchard había estado bastante enferma desde que Didi llegó a la casa, pero en el momento en que Didi se fue, empezó a sanar y como un toro, o sea, la salud ya no le desmejoró tanto realmente. Entonces empezaron a unir cabos y a pensar que a lo mejor Didi estaba dándole algo malo a la señora.
Cuando se quedaron solas, madre e hija, pues las cosas se pusieron un poquito peor, porque Didi empezó a asegurar que la niña tenía distrofia muscular, además de epilepsia. Hizo que le dieran medicamentos contra la epilepsia. Esto lo logró yendo primero a un hospital, luego a otro y luego a otro, y luego diciendo en el último hospital que en los otros hospitales habían dicho que tenía epilepsia. La gente del último hospital hablaba por si habían tratado a fulanita de tal, y ellos le decían que sí fue a esos hospitales, y ya con eso, ¿no? Logró que le dieran medicamento para la epilepsia a su hija pequeña. Además de que se empezó a tratar por un problema de visión que realmente no tenía. Empezó a usar lentes que tenían una graduación muy pequeña. La muchacha de hecho aprendió a leer en su estudio en casa, pero nunca avanzó de ahí. Realmente no aprendió ningún oficio ni nada más. Su educación fue muy exigua. Ahora, los especialistas del Hospital Infantil de Nueva Orleans y el Centro Médico de Tulane nunca encontraron nada malo con la niña, pero eso nunca impidió que Didi la llevara casi cada semana por problemas que había notado en ella. Probablemente para este entonces ya algunos doctores ya hayan estado empezando a notar de qué iba esto, ¿no? Que la madre era la que estaba duro y dale con que le dieran medicamentos y la trataran, pero justo en ese momento, ¡pum!, llega el huracán Katrina, y ya saben, todos nos enteramos, ¿no?, de la devastación que fue el huracán Katrina para Estados Unidos, sobre todo porque no estaban nada preparados en ese momento para un problema natural de esa envergadura. La verdad es que el huracán fue sumamente conveniente para esta pequeña familia, porque la casa de Didi fue destrozada, y entonces se mudó a Missouri, donde buscó otro hospital, asegurando que la historia médica y los certificados de los análisis y todo eso de Gypsy se habían perdido en las aguas de esta inundación que provocó el Katrina. La mujer, como fue a los medios y a pedir a varios lugares apoyos, se convirtió en una pequeña celebridad local. Recibió el apoyo de justo de la comunidad y de las autoridades para establecerse allí y tratar las enfermedades de la niña. Rob, el padre, siempre envió su cheque, siempre, todos los meses, nunca dejó de procurar por la niña, y varias veces quiso ir a verla, pero cada que quería ir, la madre siempre lo rechazaba, buscaba maneras, mentiras, formas de que no se encontraran. Aparte, esta mujer periódicamente rasuraba la cabeza de la niña para hacerla parecer una paciente de quimioterapia, y aparte le hizo retirar las glándulas salivales para un caso inexistente totalmente de babeo, ¿no? De como que la niña estaba siempre así, y no. Asimismo mantenía obviamente un eh, control súper estricto con la niña. Si quería salir, si quería hacer algo, le pegaba para que la obedeciera, y entonces la dejaba hablar con muy pocas personas. El asunto fue de mal en peor, y una llamada anónima alertó a las autoridades, que fueron, pero pues en ese momento Gypsy dijo que su madre era pues lo mejor que le había pasado, que siempre la cuidaba, y cómo no, si realmente siempre la... ¡Ay, mi gato! ¿Qué pasa? Y cómo no, si en verdad la madre la tenía súper cuidada. Y entonces la madre empezó a asegurar que era un intento de desprestigiarla, y que probablemente todo esto era llevado a cabo por Rod, su ex esposo, que aparte era un alcohólico, un drogadicto, y que la había golpeado, y que ella con Gypsy se habían escapado. Cosa que no era cierto para nada. Gypsy creció con esta idea tan metida en su cabeza de que su madre era todo lo que tenía, y con ella como única figura de autoridad real, que nunca se le pasó por la cabeza cuestionar su autoridad, o cuestionar los tratamientos, o cómo ella llevaba su vida. Una de las cosas que ocasionaron estas medicinas y cosas que obligaba a tomar, por ejemplo, fue cuando la hicieron tomar Tegretol,
que me parece que es para la epilepsia también, y esto provocó que tuviera problemas de mandíbula y que se le rompieran varios dientes. Gypsy ya era una adolescente y quería salir y quería encontrarse con personas y desarrollarse fuera del ambiente sofocante de casa, y esto lo encontró en las convenciones donde podía disfrazarse de caricaturas, hacer cosplays y cosas así, y pues no se veía tan mal que anduviera por ahí en su silla de ruedas. Cosa que la chica comenzó a hacer, ir a estas convenciones desde los 10 años en adelante, ¿no? Y pues al principio la llevaba su mamá, de hecho siempre la llevó su mamá, nunca se despegaba mucho, ¿no? Pero en los últimos momentos pues ya ella podía decidir qué ponerse y tal. Obviamente tenía que verse siempre como la niña buena y amable y adorable que era, ¿no? En 2009, a los 18 años, se dice por primera vez que buscó ayuda en un hospital y consiguió su acta de nacimiento verdadera, la que decía justamente que había nacido en 1991. Pero su madre mintió, dijo que ese certificado era falso y obligó a Gypsy a que se disculpara públicamente por decir que tenía más edad de la que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque si Gypsy resultaba ser mayor de edad, que a los 18 no es totalmente mayor de edad en Estados Unidos, pero sí lo es ya para ciertas cosas, ¿no? Ya se te ve como una persona capaz de decidir. Pues si resultaba tener 18, entonces ya no le iban a poder entregar pues las ayudas para niños discapacitados, cosa que la madre pues no iba a permitir. Esta fue la última vez la primera y única vez que se sabe que la joven buscó realmente un cierto tipo de ayuda o apoyo por fuera, ¿no? La primera prueba de algún interés romántico que se tiene de Gypsy fue justamente en 2009, cuando ella cumplió 18 años realmente, porque según la madre decía tenía 15. Fue cuando un vecino reportó que llegó a su casa sin la silla de ruedas pidiendo que la llevaran al hospital, y resulta que su novio había sido golpeado por ciertas personas que según se estaban aprovechando de ella y un show así, ¿no? El chiste es que fueron a parar al hospital, pero pues la madre fue por ella y ya, no pasó a más. En 2010, en uno de los eventos, conoció a otra persona por la que empezó a tener un interés romántico. Planearon una escapada, pero la madre los encontró en un motel y amenazó con llamar a la policía. Gypsy ya era mayor de edad, pero con los papeles falsos de su madre, pues todavía tenía derecho sobre ella. Tras esto, pues buscó cómo había contactado con el chico, rompió todo lo que podía contactarla con el exterior, destruyó su computadora a martillazos, bueno, un show. Pasaron 3 años larguísimos para ella, hasta que Gypsy comenzó a mostrar un interés romántico en un chico, Nicholas Gaudejon, a quien había conocido un par de años antes, y entonces empezó a hacer planes para escaparse con él. Mientras tanto, siguieron con una relación en secreto. Nick fue la primera persona a la que Gypsy le confesó la verdad, que no necesitaba silla de ruedas, pero que su madre la obligaba a usarla. El joven pues le dijo, tienes que buscar ayuda, ver a quién decirle, pero la muchacha dijo, no, no va a funcionar, yo ya lo intenté y parece que vale queso, mi madre siempre gana. Después del último incidente que habían tenido, que la había llevado al hospital, la madre había convencido a la muchacha de que la habían registrado como incapaz mentalmente y que la policía jamás le creería, sino que se la devolverían a ella, pues volverían a llevarla a su casa. La convenció prácticamente de que había firmado una cosa como la que ahora le sacaron a Britney Spears, que tienen como tutores legales que son los que hacen las decisiones por ellos. Bueno, pues la convenció de que había firmado eso y de que ella estaba encerrada, prácticamente atrapada. Pronto Gypsy solo encontró una solución. La única manera de poder librarse de su madre era que ella muriera, y sería la única manera en que ella sería libre al fin.
Se lo dijo a Nick y extrañamente Nick estuvo dispuesto a ayudarla. Nick no era una blanca palomita, tenía antecedentes por exposición indecente, por problemas mentales y algún desorden de personalidad o esquizofrenia. Entonces no era un joven muy sano, que digamos, ni muy coherente a la hora de buscar soluciones por lo que vemos. Entonces él dijo, sí, yo te ayudo. El 12 de junio de 2015 Nick viajó a Springfield, que es una ciudad vecina a donde vive Gypsy, no la de los Simpsons, sino la de la vida real. De allí llegó a la casa de la joven en la noche, donde ella lo dejó pasar y le dio un cuchillo. Nick le dijo, ok, entra al baño, tápate los oídos y yo me encargo de todo. Pues sí, el muchacho fue, acuchilló a la madre varias veces y pues consumado el asunto, la pareja se dio a la fuga. Gypsy todavía llevaba unas maletas, o sea que había estado empacando, se había estado preparando todo esto. Unos días después, justamente, Gypsy estaba muy preocupada porque nadie encontrara el cuerpo de su madre, porque se hiciera algo feo ahí donde estaba, y entonces le dio instrucciones a Nick para que entrara a su página de Facebook y publicara "La perra ha muerto, the bitch is dead". Y esto surgió efecto, porque pues los familiares y los vecinos sobre todo enviaron a la policía y la policía fue cuando halló el cadáver de esta mujer. Para esto, como les digo, Gypsy ya tenía algunos días que se había ido, o sea, tenía algunos días que había pasado todo esto. Gypsy y Nick pues buscaron la IP y los encontraron enseguida, como les cuento. Fueron acusados del crimen y de ahí fue que todo esto empezó, toda la madeja empezó a desenvolverse, a quitar los nudos de la historia y a encontrarnos esta tremenda narración, esta tremenda historia que fuimos descubriendo, sobre todo en el juicio, cuando se van encontrando el historial médico de Gypsy, en donde prácticamente todo su historial decía: la madre dice que en tal hospital le recetaron tal, por lo tanto nosotros le hicimos tal. La madre dice que en tal lugar le hicieron tal análisis, por lo tanto nosotros le hicimos, seguimos, ¿no? La madre dice que todo era la madre dice, la madre dice, la madre dice. No había análisis como tal. La comunidad propiamente se sintió indignada con este suceso. Eran amigos de Didi, habían ayudado a Didi, habían ayudado a Gypsy, que la hija hubiera matado a la madre era una cosa terrible, pero pronto, al irse enterando de todos estos atenuantes, pues empezaron a defender a Gypsy. Las leyes de Missouri son muy duras con lo que respecta a un asesinato, pero el juez se negó a procesar a la pareja con la pena de muerte como fin y solo les dio 10 años de cárcel solo le dio 10 años de cárcel a la chica. El que se llevó más tiempo, me parece que cadena perpetua, fue el joven, porque pues él había sido la mano ejecutora, ¿no? Bajita la mano, pero él había matado a alguien. En confinamiento, en la cárcel, le dieron de comer muy bien a Gypsy, subió un poquito de peso, prueba de que estaba desnutrida, y empezó a ganar masa corporal, empezó a desarrollar sus habilidades para congeniar con la gente. De hecho, empezó a sentirse bien. Y pues ahorita está en la cárcel, tiene la simpatía de la comunidad en la cárcel y de la comunidad donde vivía, y se espera que poco a poco pueda rehabilitarse, porque obviamente está metida en un trauma tremendo de todo lo que pasó. Y entonces, pues ojalá de verdad pueda recuperarse, porque no es una infancia, o sea, le robaron prácticamente su infancia, su adolescencia y todo hasta la adultez. Y aparte, pues acabó encerrada por la única manera que encontró de librarse de su carcelera, una cárcel de amor o de muchos cuidados, o no sé cómo decirlo. Y esta es la historia de Didi Blanchard y de su hija Gypsy Rose, la historia real, la historia que se nos narra también en la
miniserie The Act, el acto. Ahora ya saben por qué es un acto al que se refieren, y yo espero que de verdad se den una vuelta para verla, porque aunque ya sepan algunos pormenores, en la serie pues te van poniendo los sentimientos, ¿no? Eso es lo bonito de las miniseries sobre algo, y también por lo que no debemos creerlo, ¿no? Porque una serie sí toma la excusa de algo real quizás, pero del entero, 2/3 son inventados, ¿no? Por los guionistas y tal. Pero está muy bien hecha la serie, entonces les vuelvo a repetir, vean The Act, no sé ya cuántos siglos me tardé contando la historia, pero estaba muy buena, entonces quise hacer este video. Espero por favor que le den una oportunidad, ya saben, denle like a esta cosa, yay, suscríbanse please, aprieten la campanita para las notificaciones para que les digan Cassandra ya subió un video, wow. Compartan, o si no quieren compartir, al menos díganle a todos los que conocen, vean The Act y díganles por qué, y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.